Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y todos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa de webinars semanales, gestión psicosocial y salud mental en el trabajo. El día de hoy, con motivo del Día de las Madres y teniendo en cuenta que de las mujeres que trabajan el 73% son madres, consideramos importantes preguntarnos cuáles son los factores de riesgo psicosociales a los que han estado expuestas durante la pandemia. Para eso, el día de hoy nos acompaña la doctora Anabel Camacho. Ella ya ha estado con nosotros en otras ocasiones, ya la conocen. Sin embargo, me voy a permitir comentarles sobre su resumen de su experiencia que tiene en el tema de factores psicosociales. Ella es doctora en psicología y tiene una maestría en la psicología del trabajo y las organizaciones por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Ha tenido estancias académicas en universidades como la Universidad de Valencia, en España, y Utrecht, en Holanda. Además, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores, la CI de Morelos, de la Red de Investigadores sobre Factores Psicosociales en el Trabajo, la RIFAPT, y del International Commission on Occupational Health, ICOG, en el APA, CIOP, COMPSI. Es autora de diversos artículos en revistas científicas y libros sobre factores psicosociales. Es docente en la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y es consultora senior en ADN Wellbeing. Bienvenida, Anabel. Muchas gracias, Gwendolyn. Siempre es un placer poder compartir con ustedes este espacio. Quizá quepa también sumar a esta reseña que me haces favor de compartir, que soy trabajadora y soy mamá. Muchas gracias. Voy al tema de hoy. Sí, es experta en el tema y además también, ¿no?, conocedora sobre estas condiciones. Es un gusto siempre tenerte, contar con tu participación. Como siempre, procuramos traer las mejores opiniones de los expertos más capacitados. Y bueno, por otra parte, queremos agradecer al Workplace Wellness Council por su ayuda en la retransmisión de este programa, en particular a Ángeles de Give. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, para empezar los temas que abarcaremos a lo largo del webinario, vamos a presentarles, como siempre, un breve resumen sobre el panorama laboral en México, obviamente en cuestión de las mujeres que trabajan y son madres, también haciendo una comparativa respecto a las que no tienen hijos, esto para marcar cuáles han sido las tendencias en el mercado laboral. También hablaremos a partir de ello cuáles son los factores de riesgo psicosociales particulares a los que han estado expuestas durante el trabajo, cuáles son las ideas que están asociadas o que dan pie y lugar a estos factores. Y para finalizar, hablaremos de recomendaciones y estrategias para construir entornos laborales favorables a las maternidades. ¿No? Para empezar, me gustaría presentarles este panorama. Y como mencionábamos al inicio, el 73% de las mujeres que trabajan también son madres. Del 100% de toda la población económicamente activa y que está ocupada, el 41% tiene entre 1 y 2 hijos, el 28% tiene de 3 a 5 hijos, el 4% tiene más de 6 hijos y el 27% no tiene ningún hijo. Y estos son datos que nos da la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo del 2021. Estos son respecto al último trimestre del 2020 y aquí hay algo que me gustaría mencionarles y resaltarles para que vayamos reflexionando sobre cuáles son las ideas que se asumen respecto a la maternidad. Para eso, para empezar, me gustaría hablarles sobre que los datos se obtienen de acuerdo a algunos tabulados que nos da el INEGI, ¿no? Y en estos mismos tabulados no se presenta la información respecto a lo que son una comparativa entre los padres, entre los hombres que trabajan y que son padres, a diferencia de que sí se presenta esta información, ¿no? Ahí nos va dando una idea también de cuál es la idea respecto a quién le corresponde el cuidado, ¿no? Además de que tiene un indicador de fecundidad respecto a las mujeres, también es importante empezar a plantearnos qué sesgos podemos estar teniendo al momento de analizar información relacionada con la maternidad. Para empezar, entonces, bueno, para continuar, disculpen, sí encontramos alguna información respecto a lo que son las jefaturas de familia masculinas, pero este es un sentido más limitativo en el que se habla de jefatura, pero entendiendo no solo que son personas que tienen hijos, sino que también tienen dependientes, es decir, que sean padres, hermanos, abuelos, y no solo en la cuestión de hijos. En este sentido, el 21.9% de los hogares
en las que las cabezas de familia o la jefatura de familia son femeninas, ¿no? O son mujeres. Para empezar. Por otra parte, aquí les muestro una gráfica respecto a cuál fue el movimiento entre la población económicamente activa de acuerdo al número de hijos durante la pandemia, ¿no? En el primer trimestre de la pandemia podemos observar que había más de 8 millones de mujeres de 1 a 2 hijos trabajando. En el caso de 3 a 5 hijos había más de 6 millones. En el caso de 6 hijos alcanzaban casi 6 millones y sin hijos, pues casi alcanzando los 6 millones, ¿no? Y podemos ver aquí la reducción que se dio para el tercer trimestre del 2020, ¿no? Cuando se presentó la pandemia y en donde fue un mayor decrecimiento o una mayor reducción de la población trabajadora, de acuerdo a la cantidad de hijos, ¿no? Aquí en sin hijos podemos ver, y entre más de 6 hijos, que es una población menor, cuánto se redujo y hacer esta comparativa de casi la pérdida de 1 millón de trabajadoras, más de medio millón en las poblaciones de 1 a 2 hijos y de 3 a 5 hijos, a comparación de la población sin hijos. Por otra parte, les presento también el tipo de ocupación que llegan a tener dentro de la posición que llegan a ocupar en las organizaciones. Tenemos que los empleadores, la mayoría tiene de 1 a 2 hijos, igual que por cuenta propia, que es igual a la población que tiene de 3 a 5 hijos, y en la población subordinada. Vemos, sin embargo, que respecto a los que trabajan por cuenta propia hay un mayor porcentaje respecto a las personas que tienen más de 6 hijos. Esto nos habla también de cuáles son las facilidades que se da para poder laborar en el mundo que está organizado, bueno, en el mundo de la informalidad, y cuántos pueden trabajar como por parte también de una organización, de cuáles son las facilidades que les da y que les permite una mayor movilidad para cumplir también con sus responsabilidades y con todo lo que conlleva tener que trabajar y ser madre al mismo tiempo. Por otra parte, respecto al salario, tenemos que la mayor parte de la población se concentra en hasta dos salarios mínimos, ¿no? La mayor parte de las mujeres que trabajan están en este porcentaje. Podemos ver que las mujeres que tienen de 1 a 2 hijos son hasta el 61%, ganan hasta 2 salarios mínimos. Las mujeres que tienen de 3 a 5 representan el 69.6%, que reciben hasta 2 salarios mínimos, más de 6 mujeres el 76.6%, y sin hijos el 56.6%. Entre las mujeres que no tienen hijos y que tienen de 1 a 2 hijos, hay también otro alto porcentaje respecto a tener hasta 5 salarios mínimos, pero el porcentaje que recibe más, donde hay un mayor porcentaje de mujeres que tienen cierta cantidad de hijos y reciben hasta 2 salarios mínimos, es entre las mujeres que tienen entre 3 a 5 hijos y más de 6 hijos, ¿no? Entonces aquí nos habla de qué tipo de conocimiento, de salarios llegan a recibir, y también que tiene mucho que ver con los horarios en los que se les permite elaborar, la cantidad de horas que tienen libres respecto a que se les facilita poder trabajar en el mercado laboral y formal, ¿no? Entonces aquí, a partir de esta información, Anabel, me gustaría preguntarte cuál es tu lectura inicial, tus reflexiones iniciales sobre este panorama y cómo impactan las condiciones laborales. Muchas gracias. Bueno, la verdad es que pues nosotros vemos estas estadísticas y vemos parte de estos datos y no queda más que confirmar pues lo complejo que ha sido todo este tema de la maternidad y el trabajo a lo largo de las últimas décadas, pero particularmente, ¿no? En un año complejo por el contexto de la pandemia. Pero fíjate que justo para posicionarnos en el tema que nos compete el día de hoy, me gustaría retomar algunas cuestiones. Por ejemplo, fíjate que leía un documento, un artículo, resultado de una investigación de Covarrubias, que en el 2012, fíjate que la autora publica un estudio de tipo cualitativo en el cual concluye, sin pretender generalizar, por supuesto,
que muchas mujeres, madres, trabajadoras de familia, contemporáneas a ese año de estudio, habían decidido renunciar a sus deseos personales de desarrollo profesional para poder concentrarse en la maternidad, ¿no? Lo que sin duda, por ahí comenta también la autora, pues quizá es una forma de enmascarar, ¿no?, una satisfacción aparente, mostrar un equilibrio, ¿no?, aparente. Sin embargo, decía, bueno, pareciera que quizá está soslayando, ¿no?, una necesidad personal de autorrealización profesional, lo que a la larga podría convertirse, decía ella, en frustración y derivar en algunos otros problemas. Y parecía interesante. Sin embargo, creo que hoy, casi 10 años de este estudio, podríamos decir que ya en el caso particular de las mamás, en ocasiones ya no es una opción el poder mantenerse o decidir libremente quedarse solo al cuidado de los hijos. Hoy, en este 2021 y en un contexto de un capitalismo neoliberal, con cada vez mayor precariedad laboral, parecía que ya no es opción, ¿no? Hoy hay que trabajar, ¿no? Y la maternidad, pues pasa como ya no es que a segundo plano, pero pues se convierte en algo fundamental, primero poder obtener los recursos suficientes para sobrevivir, ¿no? Y esto implica que en el caso de las familias biparentales, pues ambos mantengan esta actividad laboral, pero también ha habido un crecimiento en las familias monoparentales, donde, como bien se menciona, las mujeres ocupan la posición de jefas de familia, ¿no? Entonces, se vuelve, insisto, ya no en una opción, ¿no?, en una posibilidad del mantenerse solo al cuidado de los hijos, sino ahora es una necesidad el incorporarse a la fuerza de trabajo. Pero fíjate que justo como menciono, ¿no?, o sea, ya de por sí en un contexto de precariedad laboral, en donde no se aseguran las condiciones para poder tener un equilibrio entre el aspecto familiar y el aspecto de trabajo, pues resulta ser que en gran medida se opta por el trabajo informal, ¿no? Y en donde se tiene la posibilidad de mantenerse en la formalidad y tratar de empatar el rol de madre y el rol de trabajadora, pues pareciera que uno tiene que hacer como 5 veces más esfuerzos o mayores méritos, ¿no?, para demostrar constantemente que el hecho de ser madre no disminuye nada nuestra capacidad para ser trabajadoras, ¿no? Entonces, fíjate que de entrada, insisto, estando en un contexto con semejantes desigualdades, ¿no?, con semejantes complicaciones, pues nos queda claro que si a esto le aumentamos todas las implicaciones y complicaciones que nos trajo el virus SARS-CoV-2, bueno, pues te imaginarás, ¿no?, lo difícil y el gran reto que es particularmente, ¿no?, para mí el poder tratar de abarcar, ¿no?, todo este tema tan complejo el día de hoy, pero bueno, y haré mi mejor esfuerzo, ¿no? Sí. Adelante. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, y me parece que incluso en webinarios anteriores observamos que a pesar también de la diferencia o la brecha salarial que hay entre hombres y mujeres, hay una brecha salarial entre las mujeres que no tienen hijos y las mujeres que tienen de 1 a 2,
como observamos en esta gráfica circular, y las mujeres que tienen más hijos, ¿no? Aquí vemos que más del 76% de las mujeres que tienen de 3 a 5 hijos tienen hasta 2 salarios mínimos, a diferencia, ¿no?, de las mujeres que no tienen hijos, que es un 56.6%, que es la menor por proporción. Entonces, esto nos está hablando que hay mayor proporción de mujeres que ganan más de 2 salarios mínimos, ¿no?, a diferencia de las que tienen de 3 a 5 y más de 6 hijos. Entonces, aquí también tenemos una brecha salarial entre las mujeres que sí pueden, que sí tienen hijos, y las mujeres que no tienen hijos. Y muy probablemente también asociado con todas estas ideas que ya abarcaremos un poco más a profundidad, que se derivan en prácticas organizacionales y dificultan y generan estos factores de riesgo psicosocial. Como bien mencionabas, es un tema muy amplio. También podemos hablar de discriminación hacia las mujeres que están embarazadas y las prácticas ilegales de pedir pruebas de embarazo, ¿no?, para, pues, verificar con todas estas ideas que hay respecto a la maternidad. Pero para empezar, entonces, ir delimitando nuestro tema, me gustaría preguntarte qué factores se derivan de este panorama, qué factores de riesgo psicosocial podemos observar. Me parece que ya nos habías comentado un poco respecto también, por ejemplo, esta idea de tener un equilibrio, ¿no? Un equilibrio entre la vida y el trabajo, pero que es ilusorio. Como muy frecuentemente tenemos esta idea también de la participación de los trabajadores, pues incluso más con las mujeres que tienen esta sensación que genera la organización por estas cuestiones o sus elementos de su trabajo, de que no les da una seguridad a las mujeres para poder laborar sin tener la presencia de estos factores de riesgo. Entonces, esa sería mi pregunta: ¿qué factores se derivan de este panorama y en particular en el contexto de las mujeres que son también madres? Sí, con mucho gusto te respondo a ello. Bueno, y en ese sentido, nada más antes me gustaría hacer hincapié en esto que compartes de los salarios, ¿no? Y no es que a las mujeres se les tenga que pagar en función de la cantidad de hijos, por supuesto que no, ¿no? Pero esto solo nos pone también frente a la posibilidad de somos quizá en las organizaciones menos empáticos con las mujeres que deciden ejercer su derecho a la maternidad, ¿no? Y de manera simultánea desarrollarse profesionalmente, porque si ya de por sí, por el hecho de ser mujeres, hay no solo topes salariales, ¿no?, sino también techos de cristal, donde el desarrollo no es similar, ¿no? Las posibilidades de desarrollo no son similares, no son equitativas para hombres y mujeres. Bueno, pues resulta ser que por el hecho de ejercer nuestra maternidad, eso nos es todavía mucho más complicado, ¿no? Porque si tienes capacidad, si tienes los conocimientos, pero eres mamá, ni siquiera eres considerada para una gerencia o para un ascenso, porque se piensa en la organización que entonces eso es, el tener hijos va a descuidar, ¿no? O vas a descuidar tus actividades laborales. Pero además, fíjate, esto tristemente está basado solo en creencias, solo en la opinión sesgada de quienes toman esas decisiones, porque no hay verdaderamente estudios que puedan demostrar científicamente que por el hecho de tener hijos o tener una cantidad específica de hijos, entonces eres descuidada o vas a descuidar tus actividades laborales, ¿no? Entonces, creo que particularmente en un contexto cultural como el nuestro, hay que tener mucho cuidado con esa toma de decisiones, ¿no? Porque ¿cuáles son los indicadores verdaderos en relación a negar las posibilidades de desarrollo profesional dentro de nuestra organización a las mujeres solo por el hecho de tener hijos? Y lo mismo sucede, como bien lo mencionas, en estas prácticas no éticas, por supuesto, totalmente fuera del marco jurídico,
en el que realizan a escondidas pruebas de embarazo a las mujeres que se están proponiendo para cubrir alguna vacante del tipo que sea, ¿no? O sea, y además, ¿sabes qué? Es preocupante que es una práctica común, es como un secreto a voces, como coloquialmente lo decimos, ¿no? Y yo no he visto a la fecha acciones por parte de las autoridades competentes que realmente demuestren que están en favor de la igualdad en términos, ¿no? Del género, por ejemplo, porque, a ver, ¿por qué no hacen algún tipo de prueba en el caso de los hombres, ¿no? Incluso la cuestión de, no sé, a lo mejor, quizás estoy diciendo una barbaridad, pero un poco para que entendamos el contexto. ¿Por qué a los hombres con paternidades no asumidas, que es una, ¿no? Fragante forma de irresponsabilidad, no se les cuestiona eso para poder darle acceso a un trabajo, ¿no? Entonces, es una situación de verdad complicada, me parece, ¿no? Porque hay mucho camino todavía en este sentido. Y entonces, cuando tú me preguntas, bueno, ¿qué factores de riesgo psicosocial se derivan de este panorama, por supuesto, de desigualdad, ¿no? De discriminación, pues también hay una constante percepción de injusticia por parte de las mujeres trabajadoras, ¿no? Insisto, porque por un lado pareciera que tenemos que demostrar constantemente que tenemos la capacidad, que tenemos, que hacemos el trabajo conforme a lo establecido, con la finalidad de que esto no, con la finalidad de mostrar constantemente que el hecho de ser mamás no nos está haciendo menos productivas, ¿no? Entonces, es un desgaste emocional, por supuesto. Entonces, tenemos, además, en un contexto de pandemia, una cuestión compleja. Antes se hablaba que teníamos o que realizábamos 2 jornadas, ¿no? Hoy día yo creo que realizamos como 5 jornadas, porque justamente al llevarnos ahora el trabajo a casa, literal, ¿no? Por el contexto, insisto, de pandemia y con la intención de mantenernos salvaguardados y salvaguardar la salud de otros, pues resulta que ahora somos mamá, somos trabajadoras, somos cuidadoras, ¿no? Somos orientadoras, somos maestras, de un sinfín, ¿no? De actividades que nos demandan estos distintos roles casi de manera simultánea. Y por una cuestión también cultural, me parece, que esto se agrava, porque de pronto pareciera que el cuidado de las otras personas, sobre todo de quienes son más vulnerables, llámense padres, llámense hijos, en automático es asignado a la mujer, ¿no? La cuestión de la preparación de alimentos, del cuidado también de las medidas de higiene en casa, y la protección de todos los integrantes, es un rol de mujer, ¿no? Entonces, insisto, es una cuestión cultural que tenemos que atender, ¿no? Porque ahí yo no encuentro la mayor, una mínima muestra de equidad, porque incluso en automático vemos por ahí algunos mensajes publicitarios, ¿no? En redes sociales, donde aparece el hombre, en el mejor de los casos, el padre de familia, asumiendo ciertas actividades, pero con leyendas como yo apoyo en casa. No se trata de apoyo, ¿no? O sea, no es que me estás haciendo un favor, es que es parte del rol que se tendría que asumir de manera equitativa, ¿no? Entonces, esto implica también que de la mano con las condiciones que el teletrabajo nos ha puesto, ¿no? Como por ejemplo, el desdibujar la línea entre mi horario de trabajo
y mi horario, ¿no? Ya de vida personal, porque pareciera que ahora las juntas se programan en cualquier horario, ¿no? Sin respetar justamente, pues, esta vinculación que pudiera tener el hecho de respetar las actividades familiares, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también fíjate que hemos observado una tendencia hacia la sobrecarga de trabajo, bajo el contexto de como se está en casa y para asegurarse que el trabajador no se quede sin hacer algo, ¿no? O la trabajadora no se quede sin hacer algo, pues entonces que tenga suficientes actividades, ¿no? Entonces, esto lo que ha implicado es una mayor presencia de cargas de trabajo, de reuniones, ¿no? De no respeto, por supuesto, a los horarios de entrada, salida, ¿no? Se piensa que al estar trabajando en casa, pues entonces tenemos la obligación de contestar a los distintos correos, ¿no? Casi de manera instantánea de cuando nos llegan, ¿no? Entonces, son algunos de los aspectos que se están derivando de este panorama, ¿no? Y que, por supuesto, pues está trayendo en consecuencia un mayor desgaste, tanto físico como emocional, porque algo también a recordar es que no todos estamos listos para tener las condiciones, incluso ergonómicas, que quizá en los centros de trabajo podríamos tener, ¿no? Eso por un lado. Ahora, si pensamos en las mujeres, madres, trabajadoras, que no obstante la pandemia han tenido que salir a sus centros de trabajo, como por ejemplo, quienes trabajan en empresas de manufactura, ¿no? Aquellas madres operadoras, ¿no? En distintos, tanto servicios como en el sector industrial, pues fíjate que hemos observado un mayor índice de ansiedad generado por el miedo que implica el volver a casa y ser factor o posible factor de enfermedad tanto para sus hijos, ¿no? Como para las personas con las que conviven, ¿no? Y esto ante la necesidad, por supuesto, de no tener, ¿no? Ese chance de perder contacto con los hijos, ¿no? Porque, insisto, culturalmente es como una actividad obligada solo para las madres, ¿no? ¿Y qué pasa con el rol de los padres? Entonces, bueno, ya discutiremos eso seguramente en otro momento, ¿no? Pero para no salirnos un poco de tema, estas implicaciones que como mujer y como madre tiene el asumir este temor de yo puedo ser el factor que contamine, ¿no? Mi espacio, mi hogar. Y entonces, esta responsabilidad que implica el tomar todas las medidas posibles, ¿no? E incluso quizá exacerbar algunas para tratar de proteger, ¿no? Y de cuidar, pero al mismo tiempo, pues tener que cubrir el rol de tengo que dejar, ¿no? También la comida y tengo que dejar el contexto seguro para ellos o para ellas, en el caso de los hijos. ¿Y qué pasa cuando no se tiene, la posibilidad de que alguien más cuide de los hijos, ¿no? Muchos casos hemos tenido así en la línea de atención que tenemos, en donde también uno de los mayores generadores de ansiedad tiene que ver con yo tengo que cubrir un rol de 12 horas en mi trabajo o de 8 horas en mi trabajo, pero antes sabía que mis hijos estaban en la escuela y estaban atendidos, pero ahora se quedan en casa, en el mejor de los casos, y no tengo la certeza de que están a salvo, porque vivimos en un contexto también de inseguridad, ¿no? Bastante elevado. Pero no tengo, por las condiciones de pandemia, no puedo llevar a cualquier persona a que los cuide, ¿no? Porque también hay quienes intentan mantenerse a salvo en sus respectivas casas. Entonces, es un panorama complejo, pues, ¿no? Donde lamentablemente tampoco ha habido mucha empatía por parte de las organizaciones, ¿no? E insisto, si
retomamos esto también en el contexto de la informalidad, donde un gran porcentaje de las mujeres, madres, está ocupada ante la falta de oportunidades en el sector formal, bueno, las condiciones pueden ser todavía mucho más complejas, ¿no? Pero no perdamos de vista también este campo, ¿no? Sí, claro, me llama mucho la atención esta parte que, bueno, todo es muy importante lo que hemos estado hablando, pero en particular esta parte en la que siempre se habla de separar el trabajo de la casa, ¿no? Y parece que esto nada más se aplica respecto a cuando yo necesito algo, resolver algún asunto familiar de mi casa con el trabajo, ¿no? Que aparentemente está como dificultándolo, pero entonces el trabajo sí puede abarcar a mi casa. El trabajo, incluso entre las personas que van al centro de trabajo, tienen que recibir llamadas o que tienen que recibir correos o en la noche están recibiendo de, hey, mañana vamos a hacer esto. Entonces ya no estoy pensando en lo que estoy haciendo en el momento, estoy pensando en lo que vamos a hacer mañana fuera de un horario laboral. Entonces ahí también el analizar esa relación que hay o las creencias que tenemos también respecto al trabajo, porque antes nos hablabas también incluso del sistema en el que estamos, ¿no? Un sistema capitalista, sin nada de intentar entrar en otros tipos de temas, pues también de preguntarnos por qué los procesos de producción no pueden esperar, por qué no pueden adaptarse a las personas, por qué no pueden dar estas facilidades de horarios para que las mujeres que son madres, y no solo las mujeres que son madres, también los hombres que son padres tomen las responsabilidades sobre su hogar, y las mujeres que no tienen hijos o las personas que no tienen hijos. Entonces siempre hay esta dificultad para cualquier tema, para asistir al médico, para realizar trámites, para en el caso de las personas que tienen hijos, el poder asistir a sus eventos de las escuelas, siempre está esta dificultad porque parece que no hay una pausa, no hay un descanso, no hay una posibilidad de planear ser madre y ser trabajadora. ¿Por qué? Y como bien lo mencionabas al inicio, también las dificultades que hay para acceder a puestos de trabajo mucho más altos. Mostraba al inicio cuántas personas de los trabajadores que son de los que son empleadores, qué porcentaje tienen, cuántos hijos, ¿no? Porque se va dificultando. A pesar de que la persona tenga la mayor de las capacidades, siempre está esta limitante por cuestiones de tiempo. Parece que una junta no puede esperar y como la persona tenía que atender una situación familiar, pues se pierde esas oportunidades. Entonces ahí también están como muchos factores que están impactando del mercado laboral, que están impactando de nuestros procesos productivos y que impactan de nuestra cultura en las creencias que se asumen que tienen que realizar o que quién tiene que hacer qué cosas, ¿no? Y nos mencionabas ya también respecto a lo que son también las responsabilidades de los padres, porque parece que esto no afecta, no es igual entre si le preguntan a una mujer si quiere tener hijos, a preguntarle a un hombre, porque parece que a él no le va a afectar, porque no es su responsabilidad. Entonces, me parece, incluso también nos comentaba en una ocasión Laura Ballesteros, Verónica Silva, Cecilia, nos hablaban también sobre cómo puede el hombre intervenir, bueno, también participar, ¿no? Porque también es su responsabilidad y no es solo centrarnos también en que es que son las mujeres las que tienen esto, entonces son ellas las que tienen el problema, ¿no? Que es un problema de todos y que afecta, ¿sí?, a las mujeres. También me gustaría resaltar lo que menciona, ¿no? De no poder tener a dónde cuidar a sus hijos. Ya hemos visto que también la desconfianza que hay poder dejarlos en una guardería estatal. Entonces, las ventajas que tienen para la organización facilitar estas guarderías. Y en este sentido, con todo esto que estamos mencionando sobre qué es lo que se puede hacer, me gustaría entonces preguntarte como cuáles podrían ser algunas estrategias, algunas recomendaciones para construir entornos organizacionales que sean favorables a las maternidades, ¿no? Y que no solo es cuestión de que, pues, porque sean buenas empresas o buenas prácticas, sino que también tienen que hacerlo, tanto por una obligación legal como por una obligación respecto a que los beneficios que se pueden obtener. Aquí les estoy presentando. Entonces, ahorita lo que vamos a hablar es sobre estas recomendaciones y estas estrategias. ¿Tú qué has observado? ¿Qué prácticas has observado en las organizaciones que facilitan o que favorecen ejercer la maternidad, pero que también es una perspectiva que abarque a todos?
Claro que sí. Bueno, fíjate que sin duda el reto en términos de, de las organizaciones es grande, porque creo que de entrada hay que entender que no se le hace el favor a, ¿no? O sea, no es que tratemos de proponer estrategias para hacerles el favor a las mujeres que son madres, ¿no? Porque no es un favor, es finalmente el respetar uno de los derechos que ella ejerce como mujer, ¿no? Y que es la maternidad. Y entonces, cuando por ahí tenemos eslogans, sobre todo de empresa socialmente responsable, empresa familiarmente comprometida o responsable, ¿no? Best place to work, el mejor lugar de trabajo para las mujeres, etcétera, etcétera. Yo me pregunto si verdaderamente lo hacemos o adquirimos estos reconocimientos asegurando que tenemos las mejores prácticas para en general, ¿no? La población, pero también en particular, incluso para las mujeres que ejercen su maternidad, ¿no? O que ejercemos la maternidad. Entonces, me he encontrado, afortunadamente, con algunas prácticas que de verdad ni siquiera es que sean tan complejas, ¿no? Como por ejemplo, el poder respetar horarios de trabajo. Algo tan sencillo como eso. Ante algunas prácticas donde los horarios de trabajo de pronto, sobre todo en áreas administrativas, tienen hora de entrada, pero no de salida, pues fíjate que una práctica que se empezó a implementar en algunos contextos fue justamente el asegurar que la hora de salida estaba definida. ¿Por qué? Porque esto, lejos de generar o de ser un indicador de un alto compromiso, pues en realidad lo que refiere es que hacemos una sobrecarga horaria pensando que con esto el trabajador demuestra o la trabajadora demuestra mayor compromiso, pero no hay esta posibilidad realmente como de recuperación, de desestrés, ¿no? De la carga laboral. Y entonces lo que implica también es un cansancio mayor. Pero en el caso de las mujeres que son madres, pues implicaba también una doble preocupación, ¿no? Por un lado, porque tenían que quedarse fuera del o más allá del horario establecido, en ocasiones sin saber si quien estaba al cuidado de los hijos podía mantenerse ahí, ¿no? En ocasiones sin saber si ya habían tomado los alimentos o si habían podido solucionar esta cuestión. Entonces, algo tan realmente sin ningún tipo de gasto, ¿no? Por intervención, que fue el respetar el horario de salida, especialmente de las mujeres madres, una intervención muy bien valorada por ellas, ¿no? Entonces, esta es una de las prácticas organizacionales de verdad que puede ayudar a un contexto de trabajo que se perciba mucho más favorable. Por otro lado, está también el realizar los concursos o ofrecer las oportunidades de crecimiento de forma transparente. Es decir, que los procesos para el posicionamiento de desarrollo en nuevos espacios, ¿no? de crecimiento sea transparente. Porque esto deja claro que en ningún momento el hecho de ser mamá te limita en cuanto a adquirir una mejor posición dentro de las organizaciones. También cuestiones como el reconocimiento, ¿no? Esto creo que es fundamental para quienes son madres, para quienes son padres, para quienes no lo son, ¿no? Hombres o mujeres.
sea, el reconocimiento en una organización es fundamental. Pero en el caso de las mujeres madres, ese reconocimiento puede estar justamente dado no de manera diferenciada al resto, sino con simplemente la posibilidad de disminuir estas prácticas de discriminación ante ciertos beneficios o posibilidades al interior de las organizaciones, ¿no? Entonces, el ser empáticos con las maternidades, adecuar quizá, ¿no?, algunos horarios de trabajo, son de verdad intervenciones que no implican un gasto ni una gran inversión en términos económicos, pero que el reajuste pudiera cambiar completamente la dinámica y la percepción de un espacio organizacional favorable en la gran población de mujeres trabajadoras, ¿no? Creo que también en el contexto hoy día de pandemia y de teletrabajo, es fundamental ser muy empáticos con las condiciones de trabajo que tienen las mujeres en casa, las mujeres madres en casa versus quienes quizá no tienen hijos. ¿A qué me refiero con esto? Algo muy sencillo tal vez. De pronto ha habido algunos ejemplos de intolerancia cuando uno está en alguna reunión y por ahí en el fondo se escucha quizá o la risa de algún pequeño o pequeña, ¿no? O el llanto tal vez, o quizá, ¿no?, alguna demanda respecto a, oye mamá, ¿no? Y es increíble, de verdad, por ahí podremos encontrar seguramente algunas evidencias en red de cuál es la reacción de los compañeros y compañeras al respecto, ¿no? En algunos casos quizá de empatía, pero en otros, muy lamentablemente, cuestiones, y sobre todo jefes, ¿no? O autoridades, respecto a, o sea, ¿qué te pasa? Estás en el trabajo, estás en una reunión de trabajo, ¿no? Y uno dice, sí, claro, el problema es que ustedes están entrando a mi espacio personal también, ¿no? Y a mi espacio personal. Entonces, es un gran reto, sin duda, el poder ser mucho más empáticos con el contexto y la realidad de las y los compañeros, ¿no? Porque no es algo que siempre podamos tener controlado. Uno quizá como mamá, como trabajadora, pues trata de tomar ciertas medidas, pero hay cuestiones que no podemos controlar, sobre todo si se trata de niños pequeños, ¿no? Entonces, creo que ese punto es fundamental, generar redes de apoyo o fomentar el apoyo social entre los y las compañeras de trabajo. Porque fíjate, en un contexto, decía yo al principio, de un capitalismo neoliberal donde el mensaje está dado en la competitividad, pero lamentablemente también en la competencia, casi de, no le ayudes al compañero porque te puede quitar la chamba, ¿no? Mejor tú, y tratando como de ir a un aspecto muy individualista, lejos de generar espacios de apoyo, lo que genera es competencia y conflicto entre compañeros, ¿no? Entonces, por ejemplo, les decía, pues estas condiciones en las que de pronto aparece atrás, ¿no? El pequeñito o la pequeñita y pues la mamá tratando de atender la reunión, pero pues, tratando también de no dejar fuera, ¿no? Pues el rol de atender a quienes tiene ahí y que son su responsabilidad, pues puede también verse abrumada, ¿no? Entonces, cuestiones como el apoyo pudiera ser un indicador o un elemento fundamental justo para disminuir la posible ansiedad que genera en la trabajadora, ¿no? Y en ese sentido, pues también esto nos lleva a eh, ser promotores como organización de sororidad, ¿no? O sea, no hay algo, creo yo, más difícil, ¿no? De atender que incluso la falta de empatía y de apoyo entre
las mismas mujeres, ¿no? Eso también es tremendo, ¿no? Digo, uno entendería por las cuestiones de género y que no tienen quizá, ¿no? Algunas, o no viven como algunas condiciones que vivimos las mujeres, uno entendería que quizá por eso algunos hombres de verdad no entienden, ¿no? No son empáticos con algunas cuestiones, pero ¿qué hay de las mujeres, ¿no? Entonces creo que es fundamental en nuestras organizaciones fomentar estos espacios libres de violencia de género, ¿no? Y uno de estos elementos es el respeto a la maternidad, y fomentar este aspecto del el apoyo social, el reconocimiento, la eliminación de los techos de cristal, la igualdad en términos salariales, que es necesario, la certeza laboral, esa es otra cuestión. Si ya para la población en general es un estresante el no tener la certeza del trabajo respecto al siguiente mes por esta dinámica de contratación, por, valga la redundancia, contratos temporales de un mes, de 3 meses, ¿no? Ya casi desde de una semana. Para una mujer, madre de familia, sobre todo en los grandes, en el gran número de familias monoparentales donde la madre es quien cumple el rol también de proveedora, el no tener certeza de si tendrá o no trabajo al siguiente mes es un elemento de verdad que pudiera detonar grandes niveles o altos niveles de ansiedad e incluso en algunos casos depresión, ¿no? Entonces, yo creo que hay un gran compromiso por parte de las mujeres madres trabajadoras, al igual que lo hay con quienes no lo son, pero es muy triste y lamentable que por el hecho de ser madre se nos elimine en automático de algunas posibilidades incluso de contrato, ¿no? Entonces, yo creo que entre algunas cuestiones, pues también pensar en esto, ¿no? De los procesos de reclutamiento y selección en las organizaciones. Cuando por ahí nos encontramos vacantes donde dice sin hijos, ¿no? Y uno dice, bueno, ¿y qué tiene que ver con mi capacidad para trabajar el hecho de que tenga o no tenga hijos, ¿no? O sea, o incluso las cuestiones de la edad, ¿no? Que también es un tema ahí importante de cumplir con cierto rango de edad para poder ser contratada, ¿no? Y dice, wow, como por qué, ¿no? Pero bueno, es otro gran tema de discusión por ahí. Muchas gracias. Totalmente de acuerdo. Creo que me parece entonces esencial un primer punto, revisar todas estas prácticas laborales, de dinámicas en el trabajo, de todos estos factores psicosociales que nos mencionas. Me llama la atención también la cuestión del apoyo social, porque en efecto, me parece que también tiene que ver con una cuestión de cómo se generan los procesos de poder ascender, de las oportunidades que se brindan, porque si no quedan claras y si son limitantes, si no tienen esta perspectiva también de género, en tener en cuenta que existe un techo de cristal, un piso pegajoso, pues finalmente vamos a tener prácticas laborales que fomentan la competitividad o que fomentan la competencia entre los trabajadores, pero que van a ser en un momento dado injustas y que van a favorecer automáticamente a un grupo de personas, en este caso pues a las que probablemente no tienen hijos o que tienen una mayor ayuda para con sus hijos, ¿no? A diferencia de otras mujeres que probablemente tienen la misma cantidad, pero que no reciben la misma ayuda. Entonces, si no tenemos en cuenta estas diferencias, pues probablemente estaremos cometiendo esta sensación de justicia y que se siente, ¿no? Que las personas lo perciben. Claro. Incluso, sabes, ahora que justo retomas esto, todavía se puede agudizar más ese contexto que ante, ¿no? Ese discurso de competitividad, de pronto lo que genera son prácticas de acoso, ¿no? Y en ese sentido, nuevamente son las mujeres madres, trabajadoras, un blanco de constantes prácticas de acoso y sobre todo
insisto, cuando se utilizan discursos como, ¿no te quieres quedar tiempo extra? Bueno, pues recuerda que tu contrato se renueva el siguiente mes, ahí tú sabes, ¿no? Y uno dice, wow, ¿no? O sea, no es que no me quiera quedar a tiempo extra. Número uno, no me fue consultado antes para realizar la planeación correspondiente, ¿no? Número dos, pues tengo también compromisos o responsabilidades que cumplir, ¿no? En el caso de los hijos. Entonces, estas prácticas, de verdad, o sea, yo creo que si pudiéramos reestructurar eh, esas prácticas cotidianas en organizaciones, estaríamos ofreciendo entornos organizacionales favorables y respetuosos también de la maternidad. Porque, insisto, no es que no se tenga el compromiso para con las empresas, pero hay otro de los elementos o protectores o estresantes en cualquier contexto de trabajo y para toda la población, no solo para las mujeres, madres trabajadoras, es la autonomía y el control. Y está más que demostrado en miles de estudios, ¿no? Y entonces, ¿qué sucede? O sea, si se necesita cubrir horas extras en la organización, está bien. Solo pregunten a las mujeres o a los trabajadores en general cuándo pueden cubrir horas extras, ¿no? En automático también se cree que todavía solo se trabaja por cuestiones económicas. No, hoy día, o sea, trabajamos sí por cubrir ciertas necesidades y lo económico es importante, pero no es lo único, ¿no? Entonces no es sinónimo de que cuando hay horas extras, porque el pago es mayor, entonces todo el mundo tiene que quedarse. Y yo creo que también ese liderazgo hay que trabajarlo, ¿no? Hay que trabajar sobre un liderazgo mucho más empático con las distintas condiciones de las personas, ¿no? Entonces, seguramente hay muchísimas mujeres trabajadoras, madres, que se quedarían a horas extras si les dan la posibilidad de definir qué días para que ellas puedan organizar también sus cuestiones familiares, el cuidado de sus hijos, porque entonces, miren, se van a quedar a trabajar siendo mucho más productivas, satisfechas porque esto representa, sí, efectivamente, un ingreso adicional. Por supuesto, contentas de quedarse a laborar en lo que seguramente disfrutan. Pero en cambio, si al 5 para ya terminó la jornada laboral les decimos te quedas a horas extras, vamos a mantener en jornada a una mujer que va a estar preocupada porque no tuvo la posibilidad de gestionar, ¿no? En casa, quién va a cuidar a sus hijos, quién los va a alimentar, ¿no? Sobre todo, insisto, si son pequeños, y que por supuesto esta preocupación implicará que quizá no esté al 100 en términos de la actividad, ¿no? Y no porque no quiera, sino porque no va a poder por esta preocupación que se ha generado en el mismo contexto. Entonces, yo creo que es bien importante. No hay recetas de cocina, bueno, eso lo sabemos, pero sí es fundamental que de la mano, por supuesto, con la implementación de la NOM 035 en los espacios de trabajo, consideremos o adicionemos la evaluación de algunos elementos que consideramos son propios de nuestro contexto en la empresa o en la organización. Por ejemplo, no es la misma dinámica, sin duda, porque tampoco es el perfil de población no es el mismo entre, ¿qué te gusta? Una empresa logística, ¿no? Donde hay una gran carga de distribuidores, choferes que en su mayoría son hombres, etc., que la dinámica que tenga una empresa de manufactura, donde además por las mismas condiciones o características del ensamblaje que requieren el mayor índice de contratación y por tanto el perfil de población que tienen son mujeres, ¿no? Y donde además, dependiendo de las zonas, también por el contexto sociocultural, hay una gran cantidad de mujeres madres,
y que son jefas de familias monoparentales, ¿no? Entonces, no es lo mismo la dinámica que como organización tengo que implementar para hacer un espacio de trabajo o un espacio de trabajo favorable, ¿no? La que voy a tomar en esta empresa logística que la que tengo que diseñar en esta empresa de manufactura. Entonces, algo fundamental es, digo, trayendo a colación el tema de la NOM 035, que sigue muy presente, ¿no? Es, de verdad, la implementación de esta norma, la consideración de medidas de prevención, de atención, de control, va mucho más allá de solo aplicar un cuestionario, ¿no? Hay que empezar también a retomar aspectos propios de nuestros centros de trabajo, lo que nos va a permitir, sin duda, poder atender esos puntos claves que son, que son una gran necesidad en nuestros centros de trabajo, ¿no? Pues en ese sentido, por supuesto, ser muy empáticos con, el respeto a las maternidades, ¿no? Digo, ya por lo menos llevamos de gane que se estén implementando como un respeto a sus derechos las salas de lactancia, ¿no? Que también durante muchos años, o sea, uno tenía que ir al baño en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, afortunadamente vamos ganando terreno y como ese derecho, o sea, hay muchísimos que siguen pendientes de poner sobre la mesa en relación a las mujeres madres trabajadoras. Sí, absolutamente. Me queda claro que tiene mucho trabajo la organización y toda la población que forma parte de las empresas para fomentar estos entornos que sean tanto favorables como respetuosos. Y teniendo en cuenta también la parte de qué es lo que todos pueden aportar, ¿no? Qué puede aportar el líder, qué puede aportar el compañero o la compañera. E incluso en esto me gustaría también resaltar la importancia que tiene incluso medidas como la norma mexicana 025, ¿no? Que nos habla de promover también la paternidad, el de favorecer que los padres también hagan todas estas actividades o todos estos permisos que se asumen que tienen o que tienen que asumir las mujeres, valga la redundancia, también se mueva este papel hacia los padres. Entonces ahí la organización, como siempre lo hemos mencionado, tiene una gran capacidad de actuación para impactar en este tipo de temas también, en la salud, en la perspectiva de género, en el liderazgo en la comunidad. Entonces tiene un potencial enorme que está desperdiciando, centrándose en temas únicamente como productividad, que siempre es importante porque al final de cuentas es lo que permite la generación de empleos. Pero si no tenemos en cuenta estos otros factores, terminaremos, además de agotar a las personas, pues terminaremos con una producción reducida del potencial que tiene también para desarrollar. Y bueno, esas serían como mis comentarios también finales. No sé si quieras agregar algo más, Anabel, ¿quieres comentar otra cosa? No, la verdad es que hace un momento creo que me extendí un poco y fui adicionando también algunas conclusiones, pero solamente quizás cerrar con mi reconocimiento, bueno, primero mi agradecimiento nuevamente a esta invitación, pero sobre todo y particularmente hoy por ser un día obviamente emblemático, ¿no? Enviar todo mi reconocimiento, mi empatía a esos millones, ¿no?, de mujeres mexicanas y en el mundo que enfrentan este mundo lleno de desigualdades, y que enfrentan todos los días desde el contexto de trabajo, su maternidad, y bueno, mi reconocimiento, mi empatía, y bueno, nuestro gran compromiso para seguir investigando y seguir poniendo sobre la mesa, ¿no?, en los distintos contextos, tanto laborales como legislativos, pues que es un tema pendiente, ¿no? Y que es un tema que urge seguir atendiendo desde pues las distintas normas
tanto mexicanas como normas oficiales, como por ahí reglamentos, pero sobre todo en la aplicación ya en el contexto de las empresas, ¿no? El que no se quede pendiente, el que no se quede solo por ahí en una política interna que no se aplica, ¿no? Entonces, pues eso, la verdad es que también, ¿no? Mi reconocimiento a aquellos hombres que asumen la paternidad como jefes de familia, en familias monoparentales, y que también es un reto para ellos, pero que bueno, la verdad es que seguramente retomaremos este tema en otro momento. Mientras tanto, creo que por todas las cuestiones culturales que ha conllevado la maternidad en las mujeres, sigue siendo un tema prioridad, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti, Anabel, por toda la información valiosa que nos das. También esperamos que sean temas que lleguen a nuestra audiencia, que les faciliten la comprensión también pues de lo multifactorial que llega a ser. Igual extiendo mi reconocimiento a todas las mujeres que son madres. Aquí también pues, la intención es poder sensibilizar, ¿no? Sobre cuáles son todo el contexto, ¿no? Y dejar ideas retrógradas que se asocian con las mujeres y facilitar también la ejerción de su maternidad y de la cuestión laboral. Entonces, muchas felicidades por el día de hoy, y también si tienen algunos comentarios, nos quieren contar su experiencia en el trabajo, estarán abiertos los comentarios, el chat, y ahí los estaremos leyendo. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Anabel. No se pierdan el webinario de la próxima semana, va a ser a la misma hora. Estaremos hablando sobre los trastornos mentales que menciona la norma 035, que ya nos mencionabas un poco, y hablaremos y profundizaremos en particular desde una perspectiva de salud mental. Estaremos hablando con expertas en la atención a salud mental en el trabajo. Entonces no se lo pierdan, estaremos ahí a la misma hora. Muchas gracias, Anabel. Chao. Bye, hasta luego.